Prepárate. Lo que vas a ver no es una entrevista, es un intento torpe, muy torpe, de arrinconar a una política con la etiqueta fácil que algunos medios lanzan como quien reparte pegatinas. ¿Extrema derecha? ¿En base a qué? ¿Quién decide eso? ¿Un manual secreto? ¿Un algoritmo del CIES? No, amigos, aquí no hay argumento, solo un comodín ideológico. Pero Macarena Olona, con la calma de quien sabe que tiene razón, no solo responde desmantela. Desmonta el discurso, desarma la pregunta y obliga a la periodista a mirar de frente la fragilidad de su argumento. Lo que vas a escuchar es lo que ningún otro político se atreve a decir. Prepárate para presenciar el momento exacto en que una etiqueta se convierte en papel mojado. Y si estás harto de que te llamen lo que no eres por pensar diferente, dale like, comparte este video y comenta. No soy extrema nada, solo pienso por mí mismo. Suscríbete para demostrar que no eres un infiltrado del felón, del mentiroso, del manipulador, del cobarde. Demuestra que eres una persona que piensa por sí misma. Ahora sí, disfruta de esta joya. ¿Me vas a permitir que antes te pida una aclaración? Porque no he entendido bien tu pregunta. ¿A quién te estás refiriendo con extrema derecha? Con la extrema derecha a su partido. ¿A Vox? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es el motivo por el que te refieres a Vox como extrema derecha? Pues porque se encuadran los parámetros en los que se encuadran los partidos de extrema derecha en toda Europa. O sea, no es ninguna anomalía, es un partido que comparte parámetros con sus homólogos en ese espectro político. Entenderás que con esa respuesta tan abierta, imprecisa y vaga, no sé a qué otros partidos de extrema derecha te estás refiriendo en Europa, no sé quién fija esos parámetros. Te pido, por favor, que indiques por qué me estás calificando como una política de extrema derecha. Pues porque considero, como le he dicho, que Vox se encuadra perfectamente en los criterios en los que la mayoría de los países occidentales encuadran a los partidos en la extrema derecha política. Pero en todo caso, yo le he hecho una pregunta, usted no me entrevista a mí, porque usted es la persona entrevistada, es la política, y yo, como soy la periodista, le he formulado una pregunta que me gustaría que contestara, que es si va a exigir al Partido Popular entrar en el Gobierno de España en caso de que sea necesario su voto para unas elecciones. Entenderás que si en tu pregunta lo que estás preguntando es si la derecha y la extrema derecha van a poder llegar a un acuerdo para entrar en coalición en gobierno, yo te tenga que preguntar a qué te refieres con extrema derecha, y si tú me dices que a mi partido, te pregunte por qué me estás calificando de esa manera. Hay silencios que gritan más que 1000 palabras, pero el de Macarena Olona esa mañana retumbó como una carcajada cósmica del destino. Frente a ella, una periodista con el rostro inexpresivo de quien se sabe enviada especial de la moral superior, el peinado de tertuliana que va los domingos a misa, pero solo si es en la sexta noche, y una pregunta cargada de dinamita de supermercado. ¿Cree usted que el Partido Popular debería pactar con la extrema derecha? Y ahí, señores, ahí es cuando se escucha el crujido del suelo moral que se desmorona bajo los tacones de la Progrelandia. Porque la pregunta no buscaba respuesta, buscaba condena. Un exorcismo exprés de esos en los que se grita ¡facha! Y se espera que el adversario arda en directo. Pero no contaban con Macarena. No esa vez. Antes de dar paso a la escena, conviene advertir al espectador. Lo que están a punto de presenciar no es una entrevista, es un masaje facial con papel de lija. Una obra de arte donde la lógica entra a trompadas en la redacción de un medio con la agenda política escrita por TikTok y aprobada por la Cátedra de Virtud Ética de Twitter. Porque claro, en la neolengua moderna, extrema derecha no es un concepto político, es una carta trampa del uno. La usas y ¡zas! Automáticamente ganas la discusión. ¿No te gusta la subida de impuestos? Extrema derecha. ¿Defiendes la unidad de España? Ultra. Respiras sin pedir perdón por ser blanco, hombre o autónomo. Fascista. Y ahí llega ella, Macarena, con esa voz que parece haber sido esculpida por el mismo Quevedo en una tarde de mala uva, preguntando algo tan sencillo como demoledor. Perdona, ¿puedes aclararme qué entiendes tú por extrema derecha? Lo que vino después debería enseñarse en las escuelas de periodismo como ejemplo de cómo no parecer una activista disfrazada de reportera. Porque nuestra amiga, la periodista con vocación de inquisidora, empezó a recitar su particular lista de supermercado ideológico, que si comparten parámetros, que si en Europa se dice, que si es lo que opinan los expertos, esos mismos que en 2020 decían que la inflación no existía y que Pedro Sánchez iba a ser el presidente más feminista de la historia. La pobre no sabía dónde meterse. Cada vez que abría la boca, el agujero se hacía más grande, como si quisiera enterrar su propia credibilidad en directo, pero con estilo. A los 40 segundos ya no sabíamos si estaba entrevistando a Olona o si buscaba ayuda espiritual para justificar que llama extrema derecha a todo lo que no vota lo mismo que su cuñado en Nochebuena. Eso sí, lo que más dolió fue la ausencia total de argumentos. Ni uno, cero, nada.
Solo parámetros y criterios compartidos, como si Vox fuera una receta de cocina de la abuela de Marine Le Pen. Lo triste no es la ignorancia, es la arrogancia con la que se proclama. La soberbia con la que ciertos periodistas pretenden colocarse por encima de los votantes, de los partidos y hasta de la mismísima Constitución, que, por cierto, esa sí que no les gusta nada cuando el artículo 2 habla de indisoluble unidad de la nación española. Porque seamos sinceros, si Vox es extrema derecha, ¿qué es Bildu? ¿Extrema ternura? ¿La CUP es extrema modernidad? ¿ERC extrema cultura catalana? ¿Y Junts, extrema democracia a la carta con postre de impunidad? Resulta hasta cómico ver cómo se ha vaciado de contenido la etiqueta extrema derecha. Antes, cuando uno usaba ese término, se refería a partidos antidemocráticos, golpistas, racistas, con estética paramilitar. Hoy basta con proponer una bajada de impuestos, proteger la agricultura nacional o criticar la inmigración ilegal para ganarse ese San Benito. Y si encima te llamas Macarena y no llevas pañuelo LGTB en la muñeca, ya ni te cuento. Excomunión mediática inmediata. La izquierda ha logrado convertir su falta de argumentos en una coreografía perfecta de indignación pregrabada. Como Alexa, pero con superioridad moral. Le dices Vox y responde extrema derecha. Le dices paro juvenil y responde feminismo interseccional. Le dices corrupción del PSOE y se le reinicia el sistema con un pitido sordo. Y mientras tanto, Macarena, con esa elegancia afilada de quien ha leído a más autores que panfletos, desmonta el teatrillo con una simple pregunta. ¿Pero tú me estás llamando a mí política de extrema derecha? Ahí es cuando la periodista empieza a balbucear como un robot con sobrecalentamiento ideológico. Que si no me he explicado bien, que si es una opinión compartida, que si yo soy la que entrevista, intentando volver al guión con la torpeza de un actor que se ha olvidado de su línea en mitad del monólogo. Pero ya es tarde. Macarena ha hecho trizas la máscara. Y no nos engañemos, el problema no es que llamen extrema derecha a Vox, el problema es que pretenden que todos nos lo traguemos sin pestañear, como si fuera una verdad revelada desde el BOE progresista, ese que dicta que la verdad depende del medio que la emita y que cuestionarla es delito de pensamiento. Por suerte, aún hay personas que no se callan, que no aceptan pulpo como animal de compañía ni democracia como obediencia ciega al consenso de los subvencionados. Personas como Macarena Olona, que en un minuto de televisión ha dejado a más de uno en evidencia sin necesidad de alzar la voz, sin insultos, sin aspavientos. Solo con una cosa que escasea mucho últimamente: sentido común. Pero no adelantemos más. Ahora sí, acomódense, abran bien los oídos y disfruten del momento exacto en el que una periodista recibe una lección de lógica, libertad y decencia dialéctica por parte de quien, les guste o no, sabe perfectamente quién es y qué defiende. Y así, con voz templada y mirada directa, Macarena Olona nos dice: y si has llegado hasta aquí, querido espectador, tengo una última pregunta para ti, una que no puedes esquivar como hacen los tertulianos de televisión española. ¿Estás harto de que nos llamen extrema derecha por decir lo que todos pensamos en voz baja? ¿Te molesta que te tachen de fascista por defender tu país, tu bandera, tus raíces y tu familia? ¿O acaso eres uno de esos que cree que la patria es un invento de los ricos mientras cantas la Internacional en una cola del INEM? Si no formas parte del club de los espías del sanchismo, ni te han inyectado el chip del pensamiento único, si aún conservas tus neuronas y no te arrodillas ante los dogmas progres de turno, entonces este canal es tu trinchera. Suscríbete. Sí, tú. Suscríbete y forma parte de los que no se callan, de los que no bajan la cabeza, de los que no le deben ni un minuto más de silencio a esta dictadura disfrazada de democracia. Compártelo con esa persona que aún cree que Pedro Sánchez duerme tranquilo por las noches. Dale like si alguna vez has gritado en tu casa ¡Sánchez! ¡Dimisión! Y comenta sin miedo. Porque este canal es tu voz cuando todos los demás intentan callarte. Porque no somos extrema derecha, somos extremadamente libres. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, la verdad arde, pero la mentira mata.